Vamos a recibir a Claudia Balaguer, actual diputada provincial, también precandidata a renovar su banca, bueno, representando dentro del Frente Amplio por la Soberanía al Partido Socialista. Y me quedo con este concepto de soberanía que en algún momento escuchábamos a otro integrante de este frente, Fabián Palo Oliver, hacer mucho hincapié justamente en la cuestión de la soberanía y a trazar algunas columnas vertebrales de este nuevo frente. Así que bueno, vamos a recibir a la diputada Balaguer y vamos a hablar con ella no solamente de temas electorales, sino también obviamente de temas que tienen que ver con la actual gestión legislativa. Claudia, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, hace un tiempo escuchábamos y leíamos algunas declaraciones tuyas que tenían que ver con que hay cierta obscenidad en que los niños pasen hambre en Santa Fe y no puedan desarrollarse. ¿Cómo se puede fundamentar esto? Bueno, sin duda una de las provincias más ricas del país, ¿no? Hay derechos básicos que tendrían que estar garantizados y muy garantizados. Uno de ellos es el derecho a la alimentación, que obviamente, bueno, recordábamos también que cuando estábamos en el sistema educativo, bueno, todo lo que era transferencias para comedores escolares, para ayudar en eso tan importante, que es sostener una buena alimentación, sobre todo la primera infancia, que es donde se marca el desarrollo que después va a garantizar un proyecto de vida bueno para todos esos chicos y esas chicas. Así que bueno, lo que decías del marco de soberanía, que también rescataba Palo Oliver, es porque para nosotros es todo. Es soberanía alimentaria, soberanía territorial, derecho al comercio exterior y hacer también intervenciones sobre ese comercio, que no sea todo absolutamente privado e incontrolable como es ahora. Y por supuesto lo que tiene que ver con lo educativo, con la salud pública, cada una de esas cosas marca soberanía. Y lo hicimos también muy visible en la Cámara cuando fue el famoso tema de las patentes por las vacunas de COVID. Garantizar el derecho a la propiedad intelectual de los distintos países sobre las vacunas de COVID también es soberanía, porque si no estábamos siempre dependiendo de alguna empresa y de algún país que invirtiera en ese desarrollo y de algún capricho que también surgió y bueno, hemos vivido todo eso. Cada uno de esos puntos significa para nosotros algo importantísimo en soberanía. Hace algún tiempo, lamentablemente, venimos escuchando que hay un marco de inseguridad en la puerta de las escuelas. Hay sectores del gremialismo docente que están pidiendo justamente más seguridad. Hay instituciones barriales que están pidiendo seguridad. Reflexionar sobre este tema parece obvio, parece una verdad de perogrullo, pero es asombroso todo el tiempo también lo que va pasando. Todo el tiempo, porque algunas escuelas cerraron. No dieron clases durante varios días, precisamente por las amenazas, la inseguridad en la puerta. Bueno, hubo también casos de vandalismo y de robos pero muy importantes. Por eso también presentamos un proyecto de seguridad en las escuelas, algo que para nosotros hay que tomarlo específicamente, porque involucra muchas otras cosas, también vinculadas a los derechos de la niñez. En ese proyecto establecemos que no solo los corredores seguros, que eran algo que nosotros habíamos trabajado mucho en su momento, sino también un sistema de videovigilancia específico para el sistema educativo y monitoreado por gente que entienda de la cuestión educativa. Por ejemplo, horarios, entradas y salidas, qué pasa en los recreos, todo eso hoy hay que tenerlo muy analizado para que no surja esto, sobre todo en las inmediaciones de las escuelas. Y nos parece que la articulación entre seguridad y educación, que hoy no se está dando para nada, porque lo veo en mis recorridas por el territorio, está jugando muy en contra, porque esa articulación es indispensable. Y fundamentalmente esto, evitar que no haya clases. Algunas escuelas que habían extendido, bueno, todos se acuerdan la hora 25, sí, todo lo que fue ese debate sobre la hora 25, algunas escuelas suspendieron la hora 25. Porque es imposible articular si no se da este marco de trabajo entre seguridad y educación. ¿Estamos en un punto donde es difícil retornar o estamos ya en un punto de no retorno al poner en peligro o en el centro del peligro a una escuela? Se puede retornar con dos cosas que para mí son fundamentales.
políticas públicas con coraje e inversión. Si no se invierte en esto, que por ahí pensamos, planificamos desde la legislatura, damos como ideas a los distintos gobiernos, tampoco va a ser posible. Si no hay patrulleros, si no hay personal policial entrenado, si no hay articulación entre ministerios, si no hay formación docente básico para el abordaje de situaciones complejas. Nosotros habíamos desarrollado una enorme cantidad de protocolos, qué hacer en cada uno de los casos, a quién llamar, con quién coordinar. Esa articulación es clave y para eso una política pública fuerte y una inversión fuerte. Ahora, como vos lo decís, la articulación es hiper necesaria, pero en algún punto recuerdo directoras de colegios o de escuelas de Rosario diciendo no queremos la policía en la puerta, no es necesaria la policía en la puerta. No, por eso siempre decimos esto, ¿no? Hay escuelas que sí, ojo que hay distintas situaciones. Sí, claro. Hay escuelas que están pidiendo un patrullero en la puerta. Son singulares, no son todas las escuelas, ni muchísimo menos. Son casos muy particulares. Otras solicitan esto, un corredor seguro para el ingreso y para el egreso, que los vecinos, hasta incluso a través de alarmas comunitarias, la familia, bueno, sean partícipes también del cuidado, porque una escuela es parte de la comunidad y lo que pasa en la escuela también pasa en el barrio. Entonces tiene que ser un abordaje integral de todos esos actores. Y fundamentalmente que alguien les dé respuesta, que cuando una directora sepa exactamente a quién tiene que llamar, que ese otro que está del otro lado de la línea telefónica la atiende y le dé respuesta a algo tan básico como esto, que a veces no les pasa. Entonces, claro, se sienten solas para enfrentar cosas que no pueden enfrentar solas de ninguna manera. Y por eso yo lamento, pero seguramente va a pasar que algunas directoras quieran cambiarse de escuela, que algunos docentes quieran cambiarse de escuela y en definitiva haya comunidades que queden sin la educación que necesitan. Ahora, lo que estamos describiendo es el punto urbano más importante que tiene la provincia, que es en Rosario, pero recuerdo en algún momento, y creo que fue el primer ciclo lectivo que inauguró como gobernador Hermes Wiener en Garabato, junto con Elida Racino, y en algún momento hubo un contacto entre alumnos de la escuela de Garabato y de Rosario. Y lo que tenían para contarse era totalmente diferente. Digo, lo que pasa en Garabato no es lo mismo que lo que pasa en Rosario, pero esa escuela también tiene necesidades. Sí, por supuesto, tiene muchísimas necesidades. Hablaba yo hace poco con una docente de acá de Sauce Viejo y me decía, yo pertenezco a una escuela rural, soy yo sola todo, directora, maestra de todos los grados, limpio los baños y recolecto dinero para arreglarle las bicicletas a los chicos. Puso hasta un taller de bicicleta esa docente en la escuela, para poder arreglarle las bicicletas a los chicos y que puedan llegar los varios kilómetros que tienen de su casa a la escuela. Miren si no habrá situaciones diferentes y complejas. Ahora, para esto, lo mismo, inversión, ahí hace falta sin duda un asistente escolar, otra docente que esté atendiendo y acompañando a la directora y sin duda alguien que se haga cargo del transporte de los chicos. Entonces, es lo mismo, se resuelve con lo mismo, en definitiva. Con los mismos elementos aplicados en otra situación. Aplicado en otra situación y de manera adecuada a lo que pasa en cada territorio. Por eso digo, es básico. Solo hay que tener decisión política, invertir correctamente, estar en contacto con la gente para saber qué le pasa. Porque esta directora me contaba todo esto a mí porque dice, yo ya no tengo a quién decirle porque no me escuchan. Son cosas elementales que un gobierno tendría que tener muy, pero muy en cuenta en momentos difíciles, ¿no? Como este. Claudia, te cambio de tema. En Reconquista hay un caso por el cual se generó muchísima conmoción, que es el caso Galás, y para quien nos esté mirando desde otro lugar de la provincia, en Rafaela o en Rosario, le contamos que, bueno, el caso Galás es un caso de abuso sexual a una menor en su momento, hoy la víctima es mayor de edad, pero con una escandalosa resolución, con un pedido de un fiscal que primero había pedido 32 años de prisión y que
por un pase mágico, y aquí, entre paréntesis, es una ironía, y permítanme, de repente el pedido fue de 7 años, con lo cual se generó toda una situación. Hay el nombre de un senador en el medio de toda esta conversación, por llamarlo entre comillas. Ahí estamos viendo justamente uno de los implicados en esta situación, pero bueno, por lo cual también el fiscal Gerosa está siendo puesto en el medio de la lupa del Ministerio Público de la acusación. Ya hay una acción de parte de la Cámara de Diputados. La diputada justamente Erika Haynes es quien va a acusar de alguna forma en toda esta situación. Se va a pedir, o por lo menos lo que se está impulsando es la destitución del fiscal Gerosa. Es una situación realmente escandalosa y que terminó hace algunas horas con la condena justamente del principal acusado. Ya no es acusado, fue un juicio abreviado en el cual quien estaba acusado en algún momento asumió su culpa como violador y abusador. Un escándalo. Un escándalo. Nosotros precisamente hoy hicimos también una presentación con Palo Oliver y con Carlos Delfrade para que se investigue. Que se investigue el accionar de los fiscales de Reconquista, tanto el fiscal Gerosa como el fiscal general, con respecto a este caso, ¿no? Porque la verdad que es muy grave. Nosotros hemos detectado varias irregularidades en el accionar de este caso, hasta una implicancia de revictimización de la persona, que bueno, con lo que sabemos las mujeres, ¿no? Lo que significa denunciar un abuso infantil, involucrar a la propia familia de la víctima, porque el abusador era un familiar. Y lo terrible que es que eso esté encubierto por sistema legal, por el sistema político, por los tantos que creemos que se han involucrado en esto. Que una Ir a buscar justicia y no encontrarla. No encontrarla. Hasta en un momento pidió la víctima: yo no quiero hablar nunca más con el fiscal, que sería el que la tiene que defender. Exacto. Pidió no hablar nunca más porque claramente sentía que no estaba siendo protegida ni defendida como correspondida. Así que estos casos yo creo que hay que hacerlos visibles, y eso hablábamos hoy también con Palo y con Carlitos, porque de alguna manera tienen que demostrar que hay que cambiar cosas en la justicia, y que por otro lado no puede ser que se silencien otros casos con este accionar. Porque este accionar, ¿qué va a hacer? Hacer que otras personas no quieran denunciar. Funciona como disciplinador, entre comillas. Exacto, que otras personas no puedan denunciarlo. Y por eso es tan importante la ESI. Yo siempre daba este marco, que casualmente el Senado de la provincia de Santa Fe es el que no trata la ley de ESI. Que no es casual, ¿no? Pero digo irónicamente, no tratan la ley de ESI, no tratan la ley de educación porque tiene 3 artículos de ESI. O sea, se dan todas estas cosas muy, muy en paralelo, y acá lo vemos en un caso concreto, absolutamente concreto. No sé cuántas provincias argentinas tendrán bicameralidad, pero me resulta muy particular, muy singular, y volvemos a utilizar esta palabra, el hecho de que en ambas cámaras haya tanta diferencia de tiempo, tanta diferencia de agiornamiento a los tiempos que se viven. Resulta muy llamativo que una Cámara sancione una buena cantidad de leyes, o dé media sanción a esas leyes, y que en la otra queden absolutamente congelados. Sí, no hay interés en abordar estas problemáticas, que son las problemáticas que venimos denunciando hace años las mujeres. El norte santafesino también es particular en ese sentido, si bien los casos de abuso, por supuesto, se dan en todos lados, pero es como que en el norte hay una cosa más de protección, y se trata de justificar con una cuestión cultural. Protección hacia el victimario. Hacia el victimario. Y se trata de justificar con una cuestión cultural o intrafamiliar. Bueno, son problemas intrafamiliares, o hay una cultura. Es raro, es una reflexión como mínimo del siglo pasado, como mínimo. Exactamente. Así que bueno, muy preocupados todos por este caso, por eso quisimos hacerlo también visibles todos estos días.
y que no vuelva a pasar. En definitiva, esa es la finalidad, ¿no? Que no vuelva a pasar una cosa como esta. Como reflexión, ¿cómo estás viendo la campaña desde el punto de vista de la discusión política? ¿Hay discusión política en general, sin particularizar en espacios y demás? ¿Pero se está discutiendo política en lo que va de la campaña, Claudia? Yo creo que hace falta más política. Muchas veces yo de hecho, se hacen las campañas como marketineras, ¿no? Se hace todo una cuestión del marketing, de qué conviene decir, qué no, qué luz, qué fondo, qué pasa en las redes sociales, o hay que impactar en 5 segundos con una frase para que eso impacte en una campaña electoral. Y yo la verdad que creo que eso no soluciona los problemas de nadie. Primero, es engañoso para la ciudadanía, porque la ciudadanía tiene que saber exactamente qué quiere hacer cada candidato y cómo lo va a hacer. Incluso esto que se presenta como la nueva política, que ni siquiera tienen una trayectoria para analizar, ¿no? Porque a veces con la vieja política es más fácil analizar. ¿Qué hizo cuando le tocó gobernar? ¿Cómo se comportó? Etcétera. Bueno, hay un marco. Pero para mí hace falta una discusión política de fondo. ¿Cuál es el rumbo de esta provincia? Una provincia que necesita mejorar mucho su rumbo, sobre todo de los últimos 3 años y medio del gobernador Perotti, donde mucha gente se sintió desolada, sin rumbo, sin saber hacia dónde íbamos. Y hay que discutir mucho esto y eso necesita definiciones políticas, acción política, lenguaje político y poder comunicarlo adecuadamente. Claudia, muchas gracias por tu tiempo. Gracias a vos. Claudia Balagué con nosotros, ex ministra de Educación, actual diputada provincial, precandidata a renovar su banca, justamente por el Frente Amplio por la Soberanía.